también un poco a esta altura de la carrera. Ah, bien, ahí está grabando. A esta altura de la carrera es interesante también que podamos descubrir cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? O sea, en la carrera, y como toda carrera académica, está centrada, ¿no es cierto?, en un trabajo intelectual. Pero vamos a, cuando pensamos también en propuestas de intervención, es interesante también abrirnos a pensar en otras opciones que complementen, ¿no es cierto?, a ese trabajo intelectual, que ustedes lo tienen y seguramente en algunas cursadas lo han ido desarrollando. Bueno, vamos entonces sí a avanzar en esta clase, donde mi idea es contarles algunos, no sé si estuvieron, creo, en las jornadas que organizó el departamento, no sé si estuvieron ahí. Yo presenté un poco esta propuesta en esa instancia, y es contarles también cómo pensé la asignatura, ¿sí? Y desde dónde estoy planteándolo. Como lo habíamos comentado en la clase anterior, en el interín surgió la posibilidad y acepté la posibilidad de que nos combináramos con los compañeros y las compañeras mexicanas, que me pareció, bueno, una oportunidad increíble para ustedes. Y eso de alguna manera, y hoy quizás más tranquilos, podamos ya ir pensando cómo organizar el estudio del seminario. Bueno, vamos a avanzar entonces. Acá avanzamos, Benja. Como yo les había comentado, bueno, y Benjamín viene del mismo lugar que yo, y terminamos en este mismo lugar también juntos, ¿no? Venimos desde la formación en historia, todos hemos cursado historia en la escuela secundaria, en el instituto, ¿no? Y seguramente está cruzada la historia o cruza la historia distintas unidades de casi todas las asignaturas. Entonces aquí vemos una representación del espacio, ¿sí? Y quizás también quisiera preguntarles, en realidad, ¿qué historia y qué geografía ustedes aprendieron en la escuela? ¿O qué información, digamos, qué piensan, cómo los ha formado esa perspectiva de la historia y de la geografía que ustedes estudiaron, ¿no? Seguramente, tanto en historia o en geografía, tuvieron como ciertos recursos que se han repetido, como son mapas, en el caso de la geografía, y en el caso de la historia, como son los ejes temáticos, perdón, los ejes cronológicos, ¿no? Entonces, ahí también hay algo para lo cual, o desde lo cual me gustaría que nos preguntáramos y pensáramos cómo esas formas de aprender la historia y de aprender la geografía también nos han incidido en cómo vemos nuestro presente y si esto ha sido así o no. Entonces, alguien podría contarme, por ejemplo, con qué mapas estudió geografía, si fue con este mapa, por ejemplo. Ahora podemos dialogar un poco. Sí, los mapas Yo más quisiera agrandar la tradicionales. imagen que veo de usted. ¿Y alguien tiene un análisis al respecto de este mapa que vemos acá? No hasta que cursé TACA y me mostraron el otro mapita que está invertido, que el norte es el sur y el sur es el norte. Hasta ese momento no me lo había cuestionado. El artista uruguayo. Exacto, ese, que no me El del acuerdo el artista nombre. uruguayo. Hasta ese momento no me lo Bien, había cuestionado. sí. Bien, hay otro, este planisferio es un planiferio que se llama Mercator, ¿no es cierto? Que es el planiferio que nosotros utilizamos en la escuela usualmente, y hay una particularidad, ¿no? O sea, ustedes, si se acuerdan cómo aprendimos los meridianos y los paralelos, teníamos, y esto se enseña también en el instituto, ¿no? Cómo ubicamos los paralelos y los meridianos, y si nosotros ubicamos el ecuador, que ustedes lo van a poder ubicar, ¿no? El ecuador, digamos,
Está en rojo. Lo tenés ahí marcándolo. ¿No? Nos debería dar una impresión, ¿no es cierto?, de este es exactamente, digamos, está ampliado, ¿no? Donde nos va dando cuál es la ubicación y cuáles son las proporciones, ocupa el norte y ocupa el sur. ¿Alguien ha conocido o ha visto alguna vez la proyección Arno-Peters? En donde en realidad, ¿no es cierto?, no se puede dimensionar lo que ocupa en el planeta, por ejemplo, Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra se ve mucho más extensa que lo que en realidad, que lo es en la realidad, ¿no? En la proporción, o sea, se deforma para que nosotros podamos ubicar territorialmente los distintos espacios, se deforma lo que es la proporcionalidad. Lo que quiero marcar aquí es que todas representaciones desde el punto de vista geográfico o histórico también tienen o impactan o inciden en nuestra visión de una realidad, ¿sí? En el caso de la historia, por ahí acá no lo he representado, pero si ustedes se acuerdan, podrían mencionarme cómo aprendieron historia o cómo aprendieron a organizar historia. Creo que es más fácil porque... ¿Se acuerda alguien? La historia que nos enseñaron es la oficial, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Tuve que sacar la cámara porque se me corta todo. Sí. Pero la historia que nos enseñaron es esa oficial, teóricamente, la que los españoles, por ejemplo, por poner el caso de la conquista y entre comillas, vuelvo a decir, de América, los españoles venían a salvar a todo lo que estaba acá en el territorio americano. Y, o sea, nosotros como que nunca nos cuestionamos, o por lo menos yo no me cuestionaba cuando era más chica, qué había antes de que llegaran los españoles y a quién tenían que salvar, de qué. Y bueno, bien, cuando fui creciendo me fui cuestionando un poco más todas esas cosas, pero sin embargo, siempre, más que nada en el polimodal, soy hija del polimodal, no, como que los docentes trataban de esquivar el tema y como que no abrían el debate en torno a esas cuestiones, sino que seguían ajustándose a lo que decía el programa, por decirlo de alguna manera, y que no traían otras visiones de eso. Con historia me parece mucho más evidente que por ahí con la geografía. Bien, bien. La geografía también traslada, digamos, y todas las ciencias sociales, que es lo que un poco yo empecé por historia y por geografía, pero todas las ciencias sociales, digamos, no son neutrales. Esto es, ¿no? Digamos, las ciencias de la educación tampoco son neutrales. Digamos, no hay ninguna ciencia social que sea neutral. Podemos tener la pretensión de ser objetivos, porque ser objetivo nos da la categoría de científico, pero no neutrales. La diferencia no es poca, ¿no? E implica justamente poder explicitar desde qué perspectiva teórica estamos diciendo lo que decimos. Entonces, no hay un acuerdo en las transformaciones históricas, no hay, como ustedes allí mencionaron, creo que lo decía Yamila, con hechos. Los hechos son la base digamos, de un relato histórico, pero en realidad hay una interpretación sobre ese relato. Entonces, como dijimos hoy al principio del encuentro, podemos ver el índice, ¿no es cierto?, el informe del INDEC sobre la pobreza, que son los datos, pero las interpretaciones que vamos a hacer al respecto de esos datos serán diversas a partir también de cuáles son nuestros fundamentos teóricos e ideológicos. Esto es importantísimo, digamos, para tener en cuenta, es parte del proceso de reconocimiento de todo investigador y de todo, digamos, cuando digo investigador nos vamos a poner nosotros ahí, porque nuestro seminario es un seminario de investigación de alguna manera, ¿no? Es decir, va a terminar en una intervención, pero vamos a hacer una investigación acerca de una situación concreta. Entonces, punto 1 es poder, digamos, comenzar
hacer ese ejercicio como el que hicimos al inicio, ¿no es cierto? Este ejercicio de ablandamiento, podemos llamarlo así, para poder encontrar en nosotros cuáles son justamente esas perspectivas, ¿no? Y cuáles son las que hemos podido también poner en discusión a partir de nuestra formación en la universidad, ¿no? Porque también hay muchos formatos o muchas situaciones o muchos aprendizajes que bueno, muchos de ustedes son maestros ya, que saben que cuando uno aprende algo, lo más difícil es desaprender algo, ¿no? Cuando aprendemos equivocadamente es mucho más difícil y complejo poder generar el conflicto para que la persona desaprenda eso. Y en el momento en que nos encontramos en el planeta, bueno, al parecer vamos a tener que desaprender muchas cosas que la humanidad tenía aprendidas. Por ejemplo, esto de la historia, de una historia que nosotros estudiamos, podés pasar, Benja, como una historia de progreso. ¿Se acuerdan de Sarmiento, no es cierto, ustedes? ¿Y se acuerdan de Roca? ¿Se acuerdan de la bandera de Brasil? ¿Qué dice la bandera de Brasil? Orden y progreso. Bueno, muy bien, orden y progreso. ¿Qué decía, digamos, cuál era digamos, el lema de Sarmientino? Que también tiene que ver con estas perspectivas dicotómicas, ¿no? Y los binomios famosos desde los que se ha construido la historia, digamos, desde hace muchos siglos. ¿Cuál era ese binomio famoso de Sarmiento? ¿Se acuerdan? Sí, civilización o barbarie, orden y progreso. O sea, o estamos, lo que no es, digamos, civilizado, va a implicar una barbarie, ¿no? Entonces ahí, bueno, podríamos meternos a estudiar historia, que no es nuestro tema, pero lo que quiero decir es que esa perspectiva de la historia es una perspectiva que nosotros heredamos básicamente desde el siglo XIX, un siglo central, si los hay, para entender nuestra contemporaneidad. No se ve nada, Benja. Benja. A ver. ¿No se ve eso? No, se viene y se va. A ver, es como que aparece y se va. A ver. Sí, pasó. Bien, entonces, en esa, desde esa perspectiva me interesó traer entonces a nuestro seminario. Hay muchos autores, y ustedes han estudiado muchos autores decoloniales que toman esa lectura. Ahí se ve. Perfecto. Y acá me interesó traer este concepto que está circulando también entre distintos cientistas sociales, que es el concepto del antropoceno. Bueno, no es como, digamos, hay discusión al respecto, ¿sí? Pero lo que nos ayuda a pensar este concepto es que, al parecer, las energías desplegadas por los seres humanos a partir de finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, con todo el proceso de industrialización, ha ido tomando tal fuerza que podría tener una incidencia en el planeta como si fuera o como lo fueron las distintas eras geológicas. En lo que daría a llamarse, digamos como nombre, el antropoceno. Esto en realidad es